Ustedes tendrán que rendir una prueba de transición a la educación superior de competencia lectora, llamada PTU. Y en esa prueba de competencia lectora, ustedes deben tener la capacidad, ¿verdad?, de cómo enfrentarse a un texto de buena manera. Van a tener que rastrear la información, relacionar y evaluar. Y para eso vamos a empezar a practicar las estrategias de lectura. El antes, lo que me dice el título, podría ser, o cómo está escrita, a qué género pertenece. Todo eso corresponde al antes, pero lo vamos a ir viendo. El durante, ya cuando ya estamos inmersos en la lectura, y el después de la lectura, que terminamos de leer. Y también vamos a ir viendo qué hacer cuando no se comprende un texto. Vamos a tener que ir recordando o practicando la resolución de ejercicios, las estrategias de comprensión lectora. Vamos a tener que optimizar el tiempo, si bien es cierto, redujeron la cantidad de preguntas, pero igual los textos pueden ser extensos, ¿verdad? Superar los malos hábitos lectores, que los vamos a ir viendo más adelante, y aplicar las estrategias antes, durante y después de la lectura. Vamos a recordar unos malos hábitos lectores. Por ejemplo, la regresión es volver atrás antes de terminar el párrafo. Y ahí generalmente lo que conseguimos con eso, con la regresión, es la pérdida de la idea principal, perder la idea principal. Otro mal hábito es la vocalización. Cuando acompañamos la lectura de movimientos labiales, es un elemento distractor. Tenemos que leer con los ojos. Los movimientos corporales. Todo aquel que no sea del ojo, eso es un movimiento corporal, y eso aumenta el cansancio cuando estamos moviendo las manos, la cabeza o qué sé yo. El vocabulario deficiente, nuestra pobreza léxica. Eso también nos lleva a descartar ideas que pueden ser importantes. Las estrategias de comprensión de lectura, tenemos, por ejemplo, antes de la lectura, ¿qué podemos hacer? Podemos comprender el propósito de la lectura. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Activar los conocimientos previos, es decir, de ver cómo está escrito, ¿verdad? La estructura nos ayuda, ¿no es cierto?, a poder establecer predicciones sobre el texto, a formularnos preguntas sobre el texto. Todo eso va antes de la lectura. Por ejemplo, si veo que está escrito en prosa, en verso, ¿no es cierto?, eso me lleva a formular o a activar mis conocimientos. La segunda estrategia de comprensión lectora es durante la lectura. Bueno, durante la lectura yo puedo aportar mis conocimientos previos a la lectura, lo que me imaginé, lo que creí, lo que pensé. Puedo establecer inferencias, ¿verdad? O sea, ¿qué me está diciendo? Comprobar la propia comprensión, qué estoy entendiendo. Recapitular el contenido, es decir, trata de, y tomar decisiones ante fallas de lectura. Después de la última estrategia de comprensión lectora, ¿verdad?, es después de la lectura, que ahí ya estamos en condiciones de identificar el tema y la idea principal, y de resumir el contenido y reconocer la organización interna del texto, o sea, la estructura.
Siguiendo con la parte teórica, porque de esto es nuestra primera clase, ya después todo esto lo vamos a ir practicando a través de la lectura, tenemos los tipos de preguntas de comprensión de lectura. Por ejemplo, identificar lo que se afirma en el texto. Son los tipos de preguntas que nos pudieran hacer. Dice, en el fragmento se afirma que tal cosa. En el texto se menciona que tal cosa. En el párrafo X se afirma que y que se afirma sobre y tal cosa. También otro tipo de preguntas de comprensión lectora a las que nos vamos a ver enfrentados, ¿verdad? Es identificar a qué se refiere una idea en el texto. Cuando nos preguntan la frase X, la frase tal, se refiere a la palabra tanto, ¿verdad? Quiere decir que son tipos de preguntas que vamos a ir viendo, ¿verdad? Trabajando a través de las lecturas que vamos a ver más adelante. Nos vamos a enfrentar a otro tipo de preguntas de comprensión de lectura, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tienen que ver con interpretar la intencionalidad del autor. Ese es un tipo de pregunta que se da mucho también en estas pruebas de selección. La tesis defendida por el autor del texto pudiera ser una pregunta, ¿verdad? La razón por la que el autor se queja es, la intención dominante del emisor del párrafo es, con respecto al emisor puede afirmarse que, ese es un tipo de preguntas de interpretación. También, ¿verdad?, de identificar el título más adecuado del texto, se da mucho también ese tipo de preguntas. ¿Cuál sería el título más adecuado para el texto leído? ¿Cuál sería el título más apropiado al contenido del fragmento leído? Por lo tanto, luego de leer los textos, ¿verdad?, que van a aparecer en la prueba, las habilidades por las cuales ustedes van a ser medidos, ¿verdad?, en la parte del lenguaje, la famosa PTU, son identificar el tema de un texto, determinar la función y relación entre los párrafos, determinar el propósito del autor y evaluar el contenido de un texto. Esas son las habilidades por las cuales ustedes van a ser medidos. Con respecto al tema del texto, los tipos de preguntas, aclaremos primero qué vamos a entender por tema. El tema es aquello de lo que habla el texto, lo que el autor tiene la voluntad de abordar, representar o discutir, por lo que es posible identificarlo desde el título en adelante. Es decir, ya el título me va a empezar a entregar información. El tema se formula en una frase simple, sin información accesoria. Y las preguntas tipo referente al texto, al tema del texto van, ¿cuál es el tema central de la estrofa anterior, por ejemplo, si fuera el género lírico? ¿De qué se trata el texto? Qué sé yo, si fuese un texto periodístico. ¿Y cuál es el tema del texto? Esos son los tipos de preguntas a los que ustedes pudieran verse enfrentados. Todo esto, lo que hemos visto en la parte teórica, vamos a empezar a trabajarlos, ¿verdad?, a través de textos, donde vamos a ir viendo cada uno, ¿no es cierto?, la aplicación de esta teoría. Vamos a llevar esta teoría que yo les acabo de señalar hoy día en la práctica.